Hola con todos, bienvenidos a la lección 4 de Sistemas de Telecomunicaciones. En esta lección vamos a definir lo siguiente: concepto de un sistema de telecomunicaciones, ventajas y desventajas de los sistemas de telecomunicaciones y la clasificación. Definición de telecomunicaciones. Abarca todas las formas de comunicación a distancia. La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa distancia o lejos. Por lo tanto, la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones también se podrían definir como el conjunto de medios de comunicación a distancia o transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos, señales electrónicas o electromagnéticas. Ventajas de las telecomunicaciones. Brinda grandes beneficios y adelantos en el área de la salud y la educación. Potencia a las personas, potencia a las personas, chamangos. Hola con todos, bienvenidos a la lección 4, Sistemas de Telecomunicaciones. En esta unidad vamos a definir el concepto de sistemas de telecomunicaciones, ventajas y desventajas de los sistemas de telecomunicaciones y su clasificación. Definición de telecomunicaciones. Abarca todas las formas de comunicación a distancia. La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa distancia o lejos. Por lo tanto, la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones también se pudieran definir como el conjunto de medios de comunicación a distancia o transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos de cualquier forma de impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas. Este es un concepto más complejo de lo que son las telecomunicaciones. Como lo habíamos visto en lecciones anteriores, habíamos definido lo que son las telecomunicaciones como la comunicación a largas distancias. Vamos a ver unas ventajas de las telecomunicaciones. Brinda grandes beneficios y adelantos en el área de la salud y de la educación. Como lo habíamos vivido recientemente en la pandemia, había la telemedicina, consultas médicas a distancia, mediante servicios de internet de una computadora a otra. Potencia a las personas y actores a través de redes de apoyo e intercambio en listas de discusión. Apoya a las pymes, pequeñas y medianas empresas, de las empresarias locales para presentar y vender sus productos a través del internet. Es lo que vemos normalmente y ahora muy común en redes sociales, impulsar nuestros negocios, pequeños emprendimientos, venta de productos a través de las redes sociales. Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. Igual, esto lo hemos vivido durante la pandemia. Durante 2 años prácticamente hubieron eh, clases mediante sistemas de internet. Otra ventaja es que permite impartir nuevos conocimientos para la permeabilidad que requieran muchas competencias: integración, trabajo colectivo, motivación, disciplina, etc. Ofrece nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, que hasta ahora algunos vivimos todavía ciertas etapas o ciertas circunstancias, ciertos trabajos que los podemos hacer en modalidad teletrabajo. Dar acceso al grupo de conocimiento o información para mejorar las vidas de las personas. Ahora es muy fácil de obtener información de libros, enciclopedias que nos sirven para nuestro aprendizaje, autoaprendizaje, que nos pueden convenir. Una muestra de eso justamente es el presente taller, la presente lección de telecomunicaciones. Desventajas. El ancho de banda requerido para una señal digital
El mismo hecho de tener conexiones a Internet o múltiples conexiones a Internet limita que tengamos buena señal, que se entrecorte el audio o el video, y eso es una desventaja para las comunicaciones, ya sea para teletrabajo o para la educación o capacitación. Son más complicadas que los circuitos analógicos. Las telecomunicaciones, obviamente antes teníamos grandes circuitos, aparatos eléctricos que eran más fáciles de resolver o de poder arreglar ciertos dispositivos. Ahora con los circuitos integrales digitales es más complicado arreglarlos. Cualquier falla que tengamos presente en estos sistemas. Tiene la limitación práctica de velocidad de operación de los conversores análogo digital. La falta de privacidad de los mensajes emitidos o recibidos, el aislamiento y la posibilidad de fraude. Ahora es más común recibir mensajes, llamadas, correos electrónicos de bancos que supuestamente son de cualquier cuenta o que tenemos alguien se nos intentó entrar a nuestra cuenta, de clic en el siguiente enlace, ese tipo de mensajes que nos llegan si no son de una fuente confiable. Lo más seguro es que sea una posibilidad de fraude. Y el aislamiento también, del encerrarse en las redes sociales. Entonces hay gente que ya no disfruta de salir con su familia, dar un paseo, sino que prefiere estar concentrado 100% en las redes sociales. Esto es una desventaja. Clasificación de los sistemas de telecomunicaciones. Tenemos por el tipo de señal transmitida, ya vamos a ver cuáles son esos, por el grupo de usuarios entre los que establece la comunicación y por el número de canales de comunicación que utiliza. Por el tipo de señal transmitida tenemos en dos. Se dividen en subgrupos que son analógicos y sistemas digitales. Analógicos. La información se convierte en una señal eléctrica en banda base y esta modula directamente la portadora para ser transmitida. Son los sistemas más tradicionales, cuya gran ventaja es la robustez y el bajo costo. La radio comercial, las redes de radio privadas y como las empleadas por los distintos servicios de emergencia, o la propia red telefónica básica que tenemos en nuestras casas. Sistemas digitales. La información se digitaliza, se transforma en señal banda base y a continuación se realiza el proceso de modulación. El proceso de digitalización puede ofrecer grandes ventajas como el cifrado de las comunicaciones o la ecualización para mejorar la recepción. Los sistemas de radio más modernos son digitales, así como todos los de transmisión de datos. Actualmente, nuestro sistema de radiocomunicación en Cruz Roja Ecuatoriana, tenemos un sistema mixto. Tenemos equipos analógicos y tenemos equipos digitales en lo que es modulación de banda base. Señal analógica es aquella que presenta una variación continua en el tiempo, que una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá una variación igualmente significativa del valor de la señal. Y señal digital. La señal digital es aquella que presenta una variación discontinua en el tiempo que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada de pulsos. Como podemos ver, básicamente, la señal analógica es una señal que tiene muchas variaciones de amplitud en el tiempo. Como ya sabemos lo que es amplitud, es el valor máximo o valor mínimo que alcanza una onda. Entonces va a tener muchas variaciones de amplitud conforme el tiempo. Una señal digital son menos. Y tenemos pulsos. Va a ser 1 o 0 normalmente. Señales analógicos y digitales. Toda señal analógica puede ser representada de forma digital. Como podemos ver acá, es la gráfica superior está en color rojo. Estas ondas puede ser interpretada en señal digital de la forma que está en parte inferior la gráfica, con unos y ceros. ¿Cómo se interpreta esto? Siempre se va a tener límites superiores o inferiores. Entonces, siempre que nuestra señal cruce el límite superior, tomará inmediatamente el valor de 1. Siempre que nuestra señal original cruce el límite inferior, en este caso es B, tomará el valor de 0. Entonces, como podemos ver, esta onda empieza a crecer hasta que llega al límite A. En ese momento tomará el valor de 1. Todo el tiempo permanece sobre el límite inferior y al cruzar el límite inferior, el límite B, en ese momento cambia a 0. Y mientras no cruce el límite superior, nos quedaremos en 0.
Hasta al llegar a la, está cruzando el límite superior. En ese momento vuelve a tomar el valor de 1 y permanece en 1 hasta que vuelve a cruzar el límite inferior o b, tomar el valor de 0. Toda señal analógica se puede representar en forma digital. Esto es la temperatura, hay sensores de temperatura, hay la voz que también se puede transformar de una señal analógica a digital. Otro también es el sonido, el tiempo y todos los factores físicos, todas las variaciones físicas se pueden interpretar en señales digitales. Por el grupo de usuarios entre los que se establece la comunicación. Esta es la otra división. Y tenemos sistemas punto a punto, sistemas únicas, sistemas punto multipunto, multicast, sistemas broadcast. Vamos a hablar de cada uno y dar pequeños ejemplos para que sea un poco más entendible. Sistema punto a punto, únicas. La comunicación se establece solamente entre dos usuarios. Por ejemplo, una conversación telefónica o un correo electrónico entre dos personas. Este es un claro ejemplo de una comunicación punto a punto o únicas. Sistemas punto a multipunto o multicast. La comunicación se origina en un punto y va dirigida a un conjunto cerrado de usuarios. Por ejemplo, una audioconferencia entre varias personas, una transmisión de radio a través de un repetidor, una malla privada o un correo electrónico enviado con copia a varias personas. Justamente un sistema punto multipunto es cuando nosotros utilizamos nuestras radios. Al hablar nosotros por nuestras radios, enviamos un mensaje y nos van a escuchar todas las personas que están dentro de nuestro canal. Otro claro ejemplo de un sistema punto multipunto son los grupos de WhatsApp. Si yo estoy parte de un grupo y envío un mensaje en ese grupo, todos los usuarios que estén dentro de ese grupo les llegará el mensaje. Y sistemas broadcast. La comunicación se origina en un punto y va dirigida a todo el mundo, sin restricciones. Es el caso de la radio y la televisión comercial. Entonces, las personas simplemente transmiten la información, emiten un mensaje y les llegarán a múltiples personas. No necesariamente deben tener una codificación o estar dentro de un grupo. Otra clasificación por el modo de transmisión. Tenemos simplex y duplex. Y dentro de duplex tendremos el semiduplex, el half duplex y el full duplex. Muchos de ustedes han escuchado o se les hace familiar estos términos, simplex y duplex. Cuando nosotros utilizamos radiocomunicación, normalmente utilizamos dos canales, uno en simplex y el otro en duplex o con repetidor. Más adelante vamos a ahondar un poco más en estos términos y veremos a qué corresponde cada uno. Sistema simplex. Se utiliza una vía de comunicación que solo puede ser usado en transmisión por un usuario en un momento dado. Solo transmite o solo recibe. Comunicación entre dos equipos de usuario. Se utiliza un único valor de frecuencia para transmitir y recibir. Ya sabemos que cuando hablamos de transmisión hablaremos siempre de TX y cuando hablamos de recepción RX. Está limitado por la potencia del equipo, así como por barreras naturales y o artificiales. No utiliza repetidores. Con esta característica es muy esencial. Los sistemas simplex no utilizan repetidores. El área de cobertura de un radio portátil depende de la carga de la batería. A mayor uso, a menor área de cobertura. Igual vamos a andar un poco más en las características que cada uno de estos equipos tiene. Vamos a ver que dependiendo del tipo de dispositivo final o radio que tengamos, si es una radio portátil o es una radio base, tiene cierto tipo de alcance y limitaciones. Sistema simplex. Como habíamos hablado, un sistema simplex tendrá una frecuencia de transmisión y una frecuencia de recepción. Siempre la frecuencia de transmisión va a ser igual a la frecuencia de la recepción. Quiere decir que cuando hablemos de sistemas simplex estamos hablando de una sola frecuencia. Entonces será la misma frecuencia para transmitir y la misma frecuencia para recibir. Es una a la vez. Entonces primero el radio A emite un mensaje, el radio B escucha el mensaje y luego responde el mensaje. No es una comunicación continua, pero sí existe un lazo cerrado o una retroalimentación que lo conocemos como feedback.
Esta comunicación ideal promedio entre portátil A y el portátil B es más o menos 5 kilómetros en condiciones ideales. Normalmente no tenemos estos 5 kilómetros, así que siempre será menor a los 5 kilómetros, pero por características técnicas que nos indican que la distancia siempre será la relación de 1 vatio por cada kilómetro, entonces como estos radios trabajan a 5 vatios, deberían llegar a 5 kilómetros, pero en condiciones ideales. Normalmente, y más en las ciudades de la sierra, nosotros no disponemos de condiciones ideales, así que siempre tendremos menos de 5 kilómetros. ¿De qué depende esto? De barreras. Ya sabemos qué tipos de barreras tenemos, ¿no? Físicas y también las eléctricas. Entonces hay atenuación, hay barreras topográficas, construcciones, etcétera. En sistemas simplex, también estamos aquí viendo en cambio lo que son las radiobases. Tenemos el mismo principio. La frecuencia de transmisión es igual a la frecuencia de recepción, es decir, que existe una sola frecuencia. Primero, la radio base emite un mensaje, la radio escucha el mensaje y posterior responde. No es continuo, es una sola comunicación a la vez. Como característica principal tenemos que la comunicación ideal promedio entre una base A y una base B es más o menos 20 kilómetros, igual en condiciones ideales. Pero esto puede depender, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Ya vamos a ver por qué más adelante. Pero normalmente se dice que es 20 kilómetros. Igual, como les había mencionado con los radios portátiles o handys, la relación es por la potencia. O sea, si los radios portátiles trabajan con 5 vatios, estos trabajan con 20 vatios. Aquí tenemos un ejemplo de algo que nos puede pasar. Por ejemplo, tengo mi radio A y mi radio B. Yo puedo comunicarme entre los dos cuando esté hablando en canal simplex, correcto, pero yo tendré la limitación de máximo 5 kilómetros. ¿Sí ven? Acá está el ejemplo. Si yo estoy aquí a más de 5 kilómetros de distancia entre la radio por base y la radio portátil, yo tal vez, si estoy dentro de los 20 kilómetros, le podré escuchar a lo que me emite la radio base. Pero yo no lo voy a poder responder porque tengo un límite de distancia de 5 kilómetros. Entonces yo podré escuchar a mi radio base, pero no le podré responder porque este solo tiene 5 kilómetros de cobertura. Sistemas semiductos utilizan dos vías de comunicación, pero no lo hacen en forma simultánea. O solo transmite o solo recibe, pero no los dos a la vez. Esto es igual que una comunicación en simplex. Solamente es una comunicación a la vez. Solo transmito, solo recibo, no los dos a la vez. En eso es muy similar, pero en semiduplex yo tengo dos frecuencias. En simplex tengo una sola frecuencia. Sistemas full duplex utilizan igualmente dos vías de comunicación. Pueden ser utilizadas simultáneamente en ambos sentidos de la comunicación, de la misma forma que se produce una conversación entre dos personas. En el caso de la telefonía móvil y fija y de algunos sistemas trunking, la ventaja de duplex sobre simplex es que los primeros permiten la utilización de repetidores. Hablamos de duplex, lo que permite ampliar la cobertura de comunicación. Para sistemas de radio se utiliza semiduplex cuando no se puede establecer comunicación en simplex. Igual, más adelante vamos a ver ventajas y desventajas de cómo se utilizan, pero básicamente ahorita acabamos de identificar dos. Cuando hablamos de sistemas en simplex, hablamos de una sola frecuencia, y cuando hablamos de sistemas duplex, ya sea semiduplex o duplex, dos frecuencias. El repetidor permite ampliar la cobertura, se lo dispara en lugares altos. Normalmente tenemos repetidores en montañas altas de nuestras cuentas provinciales. Con esto logramos tener mayor área de cobertura. En sistemas duplex con repetidor, la frecuencia de transmisión es diferente de la frecuencia de recepción. Entonces, desde mi radio base A, yo utilizo una frecuencia de transmisión, el repetidor recibe esta frecuencia y la cambia y manda una frecuencia de recepción. Igual, yo recibo una frecuencia de recepción y transmito otra. Por eso trabajamos con dos frecuencias diferentes. Eso es todo.
TKS.